estás? Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un video más de Comunica y Emprende. En esta ocasión continuamos con la configuración y optimización web desde la parte SEO con la herramienta de Rank Math. Continuamos con nuestra primera entrada, en el caso de que tú tengas un podcast, un blog de noticias, etcétera, etcétera. Pero, ojo, la configuración que estamos realizando es bien similar a la que hacemos para las páginas en el caso de que tú estés construyendo secciones, ¿sale? Nos quedamos en que ya aprendimos que en la parte de arriba tenemos el botón rojo que pues nos da la puntuación del plugin de Rank Math, que es el que estamos utilizando para la optimización SEO. También ya vimos que desde esta parte podemos editar el snipe o el snip o snippet de nuestros artículos. Ya vimos cómo optimizar el título, enlaces y la descripción. Ahorita ya tenemos los tres en verde. Sin embargo, no hemos metido más información que el título y un párrafo de descripción para las entradas. Prácticamente eso ya lo habíamos hecho antes. ¿Ok? Entonces, sin haber hecho absolutamente nada nuevo, ya por default tenemos un 20 de 100%. Entonces, ¿qué es lo que sigue? En la parte de abajo, después del botón azul de editar snipe o snippet, tenemos la palabra clave. La famosa palabra clave que describe y que resume en su totalidad de qué va nuestro artículo. Y en la parte de arriba tenemos dos elementos nuevos que en Yoast SEO no teníamos. Por un lado tenemos algo que dice Content All y nos dice palabras clave. Ahorita no vamos a utilizar esta. A un lado también tenemos el botón de tendencias. Ojo, tendencias. Vamos a darle clic para ver de qué se trata. Y nos dice, seguir las tendencias de palabras clave, datos obtenidos directamente de Google, analiza tendencias de búsqueda y compara palabras clave, ve datos de un país o franja de tiempo en particular. Le damos clic en actualizar y pues ya nos hace la famosa publicidad de que esta herramienta únicamente la puedes utilizar con una versión de paga. Cerramos, también cerramos aquí y sí, ya se me hacía mucha novedad, ¿no? Que pudiéramos utilizar esta aplicación dentro del formato de entrada de WordPress. Pero, ojo, para mí esta herramienta no se me hace nada nueva porque la he utilizado prácticamente desde hace como 7 años. No necesitamos pagar para nosotros utilizarla. Simplemente lo que vamos a hacer es irnos a Google y vamos a teclear Google Trends y nos va a aparecer esta página. Y desde esta página, que hasta ahorita, gracias a Dios, sigue siendo gratuita, podemos hacer las consultas que aquí nos menciona. Por ejemplo, esta primera entrada, pues yo no tuve ningún problema porque lo que estoy haciendo es traerme los títulos literalmente que ya están construidos en el canal de YouTube. Pero si tú estás creando una página desde cero y, por ejemplo, es una página de negocio y seguramente tienes dudas, por ejemplo, artículos. Quiero crear un artículo sobre, no sé cómo titularlo, comer sano o comer saludable. Ok, vamos a buscar los dos términos, comer sano y le vamos a decir que tengo duda y quiero compararla con comer saludable. Y ve esta maravilla. Así de fácil, Google ya nos dijo, ¿sabes qué? La gente busca más comer saludable que comer sano. Aquí está la gráfica, ¿ok? Y está padrísima esta herramienta porque desde aquí nosotros podemos decirle, quiero ver cómo lo buscan en México o quiero saber cómo lo buscan en todo el mundo. Y en todo el mundo también la gente busca más comer saludable que comer sano, ¿ya viste? Pero aquí le podemos poner el país en cuestión que nosotros estemos trabajando, en este caso, perdón, el mexicano. Lo voy a poner como México. Y también aquí podemos modificar y decirle a Google, oye, no en los últimos meses, quiero saber en los últimos 30 días qué ha buscado más la gente, comer saludable o comer sano. Y te va a decir, ¿sabes qué? En los últimos 30 días, pues ha buscado más comer saludable, ¿ok? A mí me gusta trabajarlo por año
Y también aquí puedes modificar las categorías. Puede ser en alimentación y bebidas. Puedes buscarlo como quizá compras. Pero a mí esta de categorías casi nunca la utilizo. Me gusta trabajar con país y fecha, nada más. Y también lo puedes hacer como búsqueda de imágenes, búsqueda de noticias. Por ejemplo, fíjate, esta es muy buena y no tiene mucho que la metieron, que es la de búsqueda de YouTube. En YouTube, ¿qué busca más la gente? ¿Comer saludable o comer sano? Ah, ok. También nuevamente es comer saludable. Pero en general me gusta dejarlo como búsquedas en la web porque casi va de la mano, ¿ok? Entonces, si tú tenías dudas de cómo titular tu entrada o tu página, no sabías si ponerle comer saludable o comer sano, ahora ya tienes la respuesta, es comer saludable, ¿ok? Esta herramienta nos sirve para hacer titulares, pero también nos sirve, por ejemplo, para titulares en canal de YouTube o titulares en podcast, ¿ok? Esta herramienta es maravillosa y a mí me encanta siempre utilizarla. Bueno, pues volvemos a la parte de la palabra clave, que estos dos elementos no los tiene Yoast, no al menos que yo recuerde, pero en esta herramienta de RankMath parece que lo tienen en la versión de paga, ¿ok? Palabra clave. Es muy importante que todos, absolutamente todos tus artículos tengan una palabra clave que describa de qué trata ese artículo. Si tu palabra clave es lo más clara, pero a la vez precisa, esto hará que subas más rápido en los resultados de Google, ¿ok? No se vale meter palabras clave falsas o palabras clave que cuando la gente le dé clic, el artículo no tenga nada que ver con esa palabra clave, porque esto a largo plazo nos va a hacer que Google nos, digamos que nos penalice. Por ejemplo, si en este artículo en ninguna parte dice cómo comprar Funkos y yo aquí le pongo en la palabra cómo comprar Funkos, si la gente le da clic a este artículo y no encuentra cómo comprar Funkos, inmediatamente se va a salir de la página y eso nos va a generar algo que se llama tasa de rebote. Es decir, que las personas no encuentran en cuestión de segundos lo que están buscando y se salen rápido de nuestra página. Google eso lo toma en cuenta, ¿ok? En el caso de este primer artículo, que sabemos que es un unboxing de un Funko de Deadpool que tiene pijama, ¿cómo puedo resumir esto? Antes nada más se podía poner literalmente una sola palabra, pero ahora, ya desde hace varios años se ha actualizado tanto esta aplicación como la de Yoast y podemos poner una frase. En este caso aquí nos pone el ejemplo, podríamos poner Rank Math SEO. Y en mi caso yo quiero poner la palabra Deadpool y Funko. Pero lo que te comentaba en la clase anterior es, no importa el orden, no importa que pongas Funko y Deadpool o Deadpool y Funko. No te voy a mentir, aquí te lo voy a demostrar. Si yo pongo la palabra Deadpool, Deadpool Funko, y de este lado también pongo la palabra Funko Deadpool, mira esta maravilla. Google nos dice, mira, no importa si lo pones así o lo pones así, el orden no importa, la búsqueda es la misma, ¿ok? Y lo que necesitamos es resumir en una frase de cada una de nuestras entradas. Entonces, en este caso, vamos a meter Deadpool, Funko, y no me interesa poner el número, sino el modelo, ¿ok? Sería Deadpool, Funko y el modelo, pero en este caso lo vamos a meter en minúsculas. Bedtime. Y le damos Enter. Y como puedes ver, el ponerla de esta manera nos ha reducido una sola de las opciones que nos aparecen abajo. Si te fijas, abajo podemos ver todo lo que podemos corregir. Todo nos aparece en rojo y con un tache, y cuando comenzamos a mejorar cosas nos aparece una palomita. Con el hecho de haberla puesto esta palabra clave de esta manera, en la parte de arriba nos dice 25 de 100, es decir, aumentamos
5 en nuestro ranking únicamente por haber puesto una palabra clave. Sin embargo, nos aparece otras opciones de cosas que no hemos arreglado. Por ejemplo, dice la palabra clave no aparece en el título. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de que elegimos 3 palabras de las que tenemos en el título, que es Deadpool, Funko y el BepTime, no aparece de esta manera en la parte del título, es decir, en el SEO no nos lo están contando. Entonces eliminamos la palabra. Si nosotros agregamos la palabra, por ejemplo, Deadpool BepTime, mira cuánto cambió. ¿Esto a qué se debe? Bueno, que necesitamos utilizar en la palabra clave. Si vamos a utilizar una oración, tiene que estar la oración totalmente igual a como aparece, por ejemplo, en nuestro título o en el resto de nuestra página. ¿Por qué no utilicé la palabra correcta, que sería Deadpool Funko o Deadpool Funko Pop? Mira lo que pasa. Si te fijas, en este caso utilizamos la palabra Deadpool y Funko Pop y no cambió nada en el ranking. ¿Por qué pasa esto? Porque a pesar de que es una palabra que define nuestro artículo, es una palabra, digamos que común. Por ejemplo, en mi caso, pensando en mi contenido, sé que tengo otros 6 o 7 Funkos que en el título también van a decir Deadpool Funko Pop. Y entonces se va a duplicar el contenido. Sin embargo, como pudiste ver, cuando utilizamos la palabra Deadpool y el BepTime, fue mucho más puntual lo que nosotros estamos especificando. Si es un Funko, si es un Deadpool, pero no es cualquiera, es el BepTime, es decir, el que tiene la pijama, ¿ok? Si nosotros quitamos esta palabra y ponemos nuevamente esta, mira cuánto aumentó nuestro ranking. Pasamos prácticamente del 20 al 63 por haber incluido esta palabra clave, Deadpool BepTime. Y en la parte de abajo podemos ver que le dimos al clavo a la primera de los requisitos que nos pide, que es utilizar la palabra clave en el título. Y dice, hurra, estás usando la palabra clave objetivo en el título SEO, ¿ok? Sin embargo, abajo nos dice la palabra clave objetivo no se encuentra en la descripción, no se encuentra en la URL, la palabra no aparece al principio del contenido, shalala, shalala, shalala. Y bueno, podemos aquí jugar con varias opciones, con varios juegos de palabras, hasta encontrar la que mejor se adecue. Aquí estuve ya jugando un ratito y como es el primer artículo, podríamos incluso solamente dejar la palabra Deadpool. Ve lo que pasa en el momento en que ponemos la única palabra Deadpool. Si te fijas, subimos mágicamente ya del 20, ya no al 60 y tantos, sino al 76%. ¿Ok? Con únicamente poner una palabra. El problema, como te digo, es evitar repetir contenido. De hecho, las mismas herramientas nos van diciendo cuando ya estamos repitiendo términos. Como es el primer artículo, pues no pasa nada y lo podemos dejar. Y de hecho podemos ver que cambió a color amarillo. Y ve cuántas cosas ya se palomearon. Dice, hurra, estás usando la palabra clave en el objetivo del título. La palabra clave se ha usado dentro de la descripción, que eso ya lo pudimos ver acá arriba. Ahí está la palabra Deadpool y de hecho si te fijas el mismo programa nos remarca en negritas, aquí está el título y aquí está la palabra en negritas. Luego nos dice la palabra clave se ha usado en la URL, efectivamente aquí no lo podemos ver pero en el snippet sí, y ahí podemos ver la palabra en negritas, Deadpool. Luego nos dice la palabra aparece en el primer 10% de tu contenido. Esto ya es un poquito más, pues, como tiquismiquis por parte del programa, pero sí dice la palabra clave aparece en el primer 10% de tu contenido. Si nosotros nos posamos en el icono de duda, nos dice, el primer 10% del contenido debería contener la palabra clave objetivo
preferentemente al principio. ¿Ok? Cerramos. Y luego nos dice la palabra clave objetivo encontrada en el contenido. Palabra clave objetivo encontrada en el contenido, ¿no? Y nos dice, se recomienda hacer que la palabra clave aparezca también en el contenido de la publicación, ¿ok? Si dejamos únicamente la palabra de Deadpool, ya estaríamos con un 76%, pero lo recomendable es dejar todos los artículos totalmente en verde. No al 100, es muy difícil, pero sí trabajar esa parte. Luego acá abajo nos dice, el contenido tiene 82 palabras de largo. Plantéate usar al menos 600 palabras, ¿ok? Hasta aquí podríamos dejarlo, pero si nosotros damos clic para editarla y le volvemos a poner la palabra bedtime y le damos enter, mira cómo nos baja del 70 y tantos % al 63 y nos dice que hay que corregir todo esto. Pero fíjate, tendríamos que poner la palabra clave objetivo, dice que no se encuentra en la descripción. Si nosotros le damos clic en la descripción tendríamos que poner, por ejemplo, te comparto el unboxing de mi primer Funko Pop, uno de los mejores personajes favoritos de Marvel. 3 puntos y podríamos poner en vez de Deadpool, pero con pijama, podríamos Deadpool, bedtime. Y mira cómo aquí a la derecha ya se marcó en negritas la palabra clave. ¿Ya viste? Y podríamos ponerle en mayúsculas, con entre paréntesis, con pijama. Y cerramos. Si te fijas, lo que estamos haciendo es cambiar el orden de las palabras para que aparezca juntitas estas dos que están unidas. Esa es la desventaja de poner una frase más larga. Si te acuerdas, el ejemplo que aquí nos ponía era de 3 palabras: rank, mat, SEO. El problema es que nosotros tenemos que esas palabras incluirlas completamente en el cuerpo de todos los demás campos, ¿ok? Si nosotros cerramos, vemos que ya aparece la palabra dentro de la descripción y ya nos marcó la palomita. Luego nos dice, la palabra clave objetivo no se encuentra entre la URL. Nos regresamos acá, revisamos y de hecho sí están las dos palabras, Deadpool y bedtime. Pero fíjate lo que pasa, como en medio tenemos la palabra Funko, no nos la está contando, ¿ya viste? Por eso nos marca el tache. Pero fíjate lo que pasa, si nosotros le quitamos la palabra Funko y la unimos, ya viste que ya aquí arribita ya no la marca en negritas. Deadpool, bedtime. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar el orden y le vamos a poner acá la palabra Funko. Yo sí quiero que así la lleve, ¿no? Y acá arriba también aparece Funko Unboxing. Pero si te fijas, la única manera de lograr que nos la tome en cuenta es que aparezca en negritas, ¿ya viste? Y en el momento en que cambiamos el orden ya está Deadpool, bedtime y ya aparece. Si cerramos y nos regresamos, ya nos palomeó también y dice, ok, ya tienes la palabra clave en la URL. Y ya viste cómo pasamos de 60 y tantos, nuevamente ya tenemos 70 de porcentaje. Luego, nos dice, la palabra clave objetivo no aparece al principio del contenido. Si le damos clic y sabemos que la descripción es parecida también al contenido, vamos a tener que dar en editar Elementor. Ok, primero hay que actualizar para que no perdamos ya los cambios que llevamos. Vamos a ir a editar con Elementor. Esto en caso de que aquí ya no tengas más texto. Si te acuerdas, yo he estado haciendo algunas modificaciones y yo ya tengo pues nada más el puro título con el editor normal y el resto está con Elementor. Le doy clic en editar con Elementor. Y como puedes ver, desde aquí podemos editar el texto que estamos utilizando en el cuerpo. De hecho, nos está diciendo que una de las recomendaciones es que el texto sea más largo. En este caso tenemos 84 caracteres y estamos viendo que nos está diciendo que en el contenido no aparece. Pero fíjate algo muy interesante. En este caso nosotros cambiamos el texto de la entrada y es distinto al que tenemos acá en el inicio. Aquí quedamos que es Deadpool, pero además con pijama. Lo que aquí podríamos hacer para, por ejemplo, mejorarlo rápidamente es, si te fijas en el texto dice Deadpool, pero además con pijama,
Aquí podríamos cambiar y ahora ponerle entre paréntesis Deadpool bedtime. Y si te fijas, no hicimos ningún cambio, en el texto se sigue leyendo coherente, pero agregamos ya la palabra sin que se vea tan exagerado. Según aquí nos recomiendan que esta palabra clave estuviera al inicio, pero eso resulta chocante porque se ve muy repetitivo. Entonces, lo primero que te tengo que decir es, si hay que seguir las recomendaciones tanto de Yoast o de esta aplicación si es la que estás utilizando, pues sí, hacerles caso, pero en la medida de lo posible. Por eso te digo, no hay que obsesionarnos con tener al 100 la entrada, es decir, que estuviera en verde y con el 100%, porque a veces nos va a pedir esta aplicación o este plugin cosas un poco incoherentes. Y ahí es donde entra, obviamente, pues las decisiones humanas en las que nosotros tenemos que hacer que el texto se escuche y se lea coherente. En este caso, imagínate, tú tienes el título, ¿no? Y en el título tienes Deadpool Funko Pop, en la carátula también tenemos texto y que aparte inicies el texto o el cuerpo de la página otra vez con Deadpool Bedtime, ¿estás de acuerdo que es muy repetitivo? En este caso yo sí quiero dejar mi texto así. Querido trío colectivo, 2 puntos. Te comparto el unboxing de mi primer Funko Pop de una de mis personajes favoritos de Marvel. 3 puntos suspensivos. Aquí de hecho está mal, hay que cerrar creo que el texto. No, sí estaba bien. Deadpool, coma, pero además con pijama. Y ahora ya le pongo entre paréntesis Deadpool, bedtime. Y termino el texto o el párrafo con es genial, quédate conmigo, por favor, y conoce los detalles. ¿Ok? Con solo haber hecho este cambio de incluir entre paréntesis la palabra clave, le vamos a dar clic en actualizar. Y vamos a ver qué pasa. Nos regresamos a la entrada y mira, pasamos mágicamente, bueno, no mágicamente porque pues es el trabajo que estamos haciendo, pero ya con haber incluido la palabra clave al inicio, ojo, una cosa es la descripción, que eso es lo que aparece en los buscadores, y otra es el cuerpo mismo de tu página, ¿ok? Entonces, lo único que acabamos de hacer es en el primer párrafo, ya no al principio, pero sí en el primer párrafo, ya pusimos la palabra clave y ya mágicamente ya pasamos de un 70 y tantos por ciento que teníamos de puntaje a un 82. Un 82 ya es bueno. Lo recomendable es simplemente que ya esté en verde. Yo no te voy a decir que esté en 80, que esté en 85. No, 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 no. Con el hecho de que tú ya tengas la entrada en verde, me doy por bien servida. Le vamos a dar clic en actualizar. Y acá también ya le dimos en actualizar, ¿ok? Si tu entrada ya está en verde, incluso aquí ya podríamos dejarlo. Yo me pongo en tu lugar y esto, como ya pudiste darte cuenta, requiere de mucho tiempo. Y esto lo vamos a hacer con cada entrada que creemos. Es algo que se tiene que hacer con cada una y cada caso es distinto. Aquí logramos resolverlo poniendo 2 palabras, Deadpool y bedtime. Hay veces que con una palabra queda, hay veces que hay que poner hasta 3 y hay que estarlo resolviendo. Sin embargo, si te fijas, bueno, aquí ya nos aparece en 82 el porcentaje y podemos dejarlo así. En la parte de abajo todavía nos dice aguas. Yo todavía te recomiendo que, pues dice que tu contenido tiene 84 palabras. Yo te recomiendo utilizar 600. Para otros textos podría quedar, pero la propuesta que yo quiero traer del canal no quiero que tenga tanto texto, sino que tenga un texto, luego el video y la información de las figuras. En este caso voy a incluir las entradas de Instagram. De hecho, lo que voy a hacer es jalar porque quiero que esté distinto el orden de este artículo. De hecho, quiero que primero quede la información. Por acá ya me quedó un separador. Déjalo, jalo. Ok, entonces quiero que quede un párrafo. Después la información de la figura. Y posteriormente aquí quiero que quede pues las fotos de Instagram que pertenecen a esta figura y ya después quiero que esté el video. Y bueno, ya arrastré los bloques como quiero que queden
Y en este caso, pues esta es mi propuesta de diseño. Cabe destacar que esto va a quedar distinto porque pues depende de cómo lo quieras tú ordenar. Pero en mi caso yo quiero que quede la imagen destacada. Luego tenemos ya el título, la categoría, la fecha y quiero que quede un bloque con la descripción. Luego yo puse 2 columnas y en este caso quiero que esté la información de un lado. De este lado vamos a meter el código de Instagram para que aparezcan fotos del producto, pero ya más adelante te platicaré para qué sirve hacerlo desde aquí, ¿ok? Y luego dejé un bloque para poner el video, que esto voy a hacer con todos los videos que tengo en el canal de YouTube. Y finalmente puse pues un separador, que a mí me gusta manejarlos así y que ya después aparezca las entradas relacionadas, ¿ok? Con haber hecho nada más el cambio de la palabra BepTime, ya vimos que mejoró nuestro ranking y lo podemos ya dejar así. Cabe destacar, y antes de que se me pase, si a ti ya te gustó cómo está el diseño de una de tus entradas, ya hiciste la primera y te gusta el orden en el que quedaron todos los bloques, no necesitas hacer esto una y otra vez con cada uno. Podemos guardar este diseño como una plantilla. Si estás editando, por supuesto, desde Elementor. En la parte de abajo, donde tenemos el botón de actualizar, también al ladito hay una flecha que dice guardar opciones. Si le damos clic, nos da la posibilidad de guardar como plantilla. Y en este caso yo le voy a poner que quiero que guarde esto como un diseño de entrada. Le doy clic en guardar y aquí ya nos aparece. Entonces, cuando creemos una nueva entrada, solamente le vamos a dar en insertar y los bloques, así como ya los tenemos ordenaditos, se van a poner. Y lo único que vamos a hacer es cambiar los valores, en este caso el del video, en este caso el del Instagram, obviamente hay que actualizar la información y cambiar el texto, pero ya no vamos a tener que hacer esto a mano uno por uno, ¿sale? Regresamos al tema de SEO, que es lo que estamos viendo acá. Si te fijas, este es el SEO básico. Aquí nos dice SEO básico. Y pues a pesar de que agregué un poquito de palabras, quedó de todas maneras en 84 de largo. Yo estoy bien así porque esta es la propuesta que tengo de diseño, no hay problema. Pero, por ejemplo, aquí en adicional nos sigue apareciendo recomendaciones y nos dice, la palabra clave no se encuentra en los subencabezados en H2, H3 o H4. ¿Qué son los H's? No nos vamos a meter aquí en código, no nos vamos a meter a código HTML, pero hay algunos conceptos básicos. Los encabezados o los titulares siempre nos van a aparecer con estos formatos, ya sea desde el H2 o al H4, ¿ok? ¿Cómo veo esto? Nos regresamos a Elementor y, por ejemplo, podemos ver que esta información de la figura, si nosotros nos pasamos al área de editor de texto y subrayamos, vemos que tenemos esto en título H3, ¿ok? Que en este caso se manejan como título 1, título 2, título 3, pero sabemos que estos títulos son H1, H2 y H3, H4. Y el resto del texto lo tenemos como párrafo, ¿ok? Entonces, aquí lo que me está recomendando la página es que, por ejemplo, pusiéramos información de la figura, Deadpool, bedtime, ¿ok? Esto es por ponerte el ejemplo. Información de la figura, Deadpool, bedtime, le damos en actualizar. Y aquí también le damos en actualizar. Y si te fijas, no nos aumentó el ranking, nos quedamos en 82, pero ya se palomeó esta área. Ya dice, la palabra clave objetivo se ha encontrado en los subencabezados. Aquí ya es cuestión de diseño, de estilo, porque mira cómo se va a ver información de la figura Deadpool, bedtime. Pero aquí abajo en nombre también tenemos bedtime, Deadpool, ¿ok? Y esto también se vuelve un poco repetitivo. Aquí es cuestión de tu estilo. En mi caso, a pesar de que me lo está recomendando, yo no lo quiero.
A mí siempre me ha gustado manejarlo así, también en el canal de YouTube así lo tengo, información de la figura, 2 puntos, y ya en el nombre pues aparece. Entonces, como yo no quiero que se vea repetitivo, fíjate aquí ya solito se actualizó, y a mí me gusta que solo diga información de la figura, 2 puntos, porque ya en el nombre aparece. Entonces no quiero que se vuelva tan repetitivo a pesar de que me lo indica. Si te fijas, al quitarlo nos bajó el ranking, de hecho nos bajó hasta 1% porque teníamos 80 y estábamos en verde, pero el hecho de que no esté la palabra clave con el encabezado, pues ya nos hizo aquí perder unos puntos. Ingrid, únicamente de esta forma, con las palabras clave, puedo mejorar el SEO de mi página. La respuesta es no. De hecho, si te fijas, ya no estamos en SEO básico, sino en adicional. Y aquí hay otra recomendación que nos pone y es: no hemos podido encontrar ningún enlace interno en tu contenido. ¿A qué se refiere con enlace interno? No sé si te has fijado, pero a veces cuando estamos navegando en una página, nos aparece en medio del texto un pequeño, digamos, como paréntesis en el que dice, quizá esto te interese, ¿no? Y aparece, no sé, si estamos en un artículo de Funkos, abajo nos aparece, quizá también te interese cómo comprar Funkos. Y si le damos clic, nos manda a otra página, pero interna, es decir, a otra página de este mismo sitio web. En este caso, aquí no tenemos ninguna. No lo veo necesario porque, si te fijas, el texto no es muy extenso. Por lo regular se recomienda utilizar esto de quizá te interese también cuando el texto es mucho más amplio. Aquí no lo necesitamos porque de hecho aquí abajo van a aparecer los de también te puede interesar y los está mandando a otro enlace. Pero como esto está aparte, parece ser que este plugin no lo está leyendo. Entonces tendríamos que nosotros, por ejemplo, imagínate que aquí tuviéramos 3, 4 párrafos larguísimos. En medio sí podríamos poner el texto de quizá te interese también, y les mandamos que vayan a otro un botzing también de Deadpool. Y entonces, como los estamos mandando un enlace interno, ya aquí nos lo contaría y aumentaría también el ranking, ¿ok? Ahora, aquí en legibilidad del título vemos que nos dice la palabra clave se ha usado en el título al principio, bien, y se está usando un número en el título SEO, supongo que se refiere a estos, y entonces ahí ya tenemos todos en verde. Y luego acá nos dice que también podemos utilizar una tabla de contenidos para dividir el texto. ¿Qué es una tabla de contenidos? Por ejemplo, vámonos a el ejemplo de Comunica y Emprende, que es un ejemplo ya práctico, es una página que está funcionando. Aquí tenemos la famosa tabla de contenidos. Esta se utiliza cuando tenemos un texto muy largo y que tiene mucha información. En este caso es 7 beneficios de crear un podcast y entonces la tabla de contenidos especifica los 7 puntos. Y si te fijas, entre cada uno pues tenemos párrafos, tenemos texto, pero no a todo mundo quizá le interese chutarse los 7 puntos. Entonces es como una especie de índice que nos ayuda a que la navegación sea mucho más rápida. En este caso la gente puede ir y decir, sabes que yo nomás quiero ver cómo aumentar la visibilidad, le doy clic, inmediatamente los manda hasta abajo a ese específico pedacito de texto que la gente quiere leer. Entonces estas tablas de contenido son muy útiles y nos están diciendo que si lo incluimos, eso nos va a mejorar el puntaje del SEO, ¿ok? Pero en este caso, como el texto es muy corto, no tiene caso meter una tabla de contenido. De hecho, nos dice que también el contenido tiene imagen y video y eso nos está dando un buen puntaje. En este caso, le vamos a dar clic en actualizar y como puedes ver, con cada uno hay que estar corrigiendo cosas, ¿ok? Y antes de terminar con la clase, cabe destacar que no solamente desde aquí puedes ver la parte SEO del artículo. Si te fijas, en mi caso, pues ya de este lado del editor únicamente tengo el título y todo lo demás lo he diseñado con Elementor. Ok, lo que hacemos es irnos a Elementor y si te fijas en la parte de arriba donde tenemos elementos, también tenemos global y tenemos el SEO. Y entonces desde aquí también podemos acceder a los cambios que estamos haciendo y ver acá cómo se están reflejando en nuestra puntuación. Aquí nos dice la vista previa. Aquí nos aparece el puntaje, tenemos 76
mientras que acá del lado de afuera nos marca un 79, es decir, aquí está marcando más que acá, no sé por qué, pero vamos a ir checando cómo se ven los cambios. Podemos, si es tu caso, puedes meter, como te digo, la tabla de contenidos o acá pues hacerles caso y sí meter el enlace, perdón, el encabezado. O acá abajo podemos meter, dice, si haces un enlace a recursos externos o si pones un enlace a también en nofollow, pero a recursos externos o internos hacia tu propio contenido, también te va a aumentar el puntaje. Y aquí nos marca 75 palabras de largo, también nos recomienda las mismas 600 y desde aquí también podemos editar el snip o snipe. Y en la parte social está muy interesante porque esto yo no lo había visto desde Yoast, es algo nuevo, y es cómo aparece cuando la gente o tú mismo desde alguna aplicación compartes una de tus entradas. Así es como se va a ver en Facebook y así es como se ve en Twitter. Y nosotros podemos modificar, dice, puedes agregar otra imagen, puedes agregar aquí en el título cómo quieres que se vea, a mí me gusta cómo se ve así, y en la parte de la descripción podemos también cambiar cómo queremos que se vea cuando lo compartamos. En este caso, viste que sale pues corto el texto. Y aquí yo, por ejemplo, en descripción le pondría... podemos copiar y pegar el texto o cambiarle y ponerle alguno otro. Aquí, por ejemplo, le voy a poner... y mira cómo se ve acá. Entonces, cuando alguien lo comparta, le va a aparecer primero nuestra página web, luego el título, Deadpool Bedtime, el número, el Funko, lo que es un unboxing. Y aquí le podemos poner para que no se repita unboxing y unboxing, checa el video. Desde aquí. Y mira qué padre se ve. Esta parte yo nunca la había personalizado. Tengo entendido que lo podíamos hacer con algún plugin. Pero aquí ya nos da la posibilidad de personalizar cómo queremos que se vea en redes sociales. El título está bien. Lo único que cambiaríamos sería el copy, es decir, el llamado a la acción, que es lo que queremos que hagan. Y aquí le decimos checa el video desde aquí. Y aquí nos dice que podemos agregar un icono. Déjame ver cómo funciona. Ah, ok. Si te fijas, podemos agregarle un icono de una acción. En este caso, al ponerlo, lo que hacemos es ponerle el icono de reproducción y nos dice puedes escoger entre un icono de reproducción o un icono de GIF. En este caso, podríamos nosotros utilizar el de reproducción. A mí me parece bastante útil. Y entonces, en el momento en que la gente le dé clic, los va a mandar directamente a nuestro sitio web en donde ya está pues todo el contenido. A mí me parece ultra importante, pero nos está diciendo que hay que tener cuidado con el uso de esta opción porque dice que podríamos aumentar el CTR en Facebook y esto nos podría penalizar. Entonces, en este caso no lo vamos a utilizar, vamos a dejarlo así y vamos a ver en Twitter cómo se ve. Aparece esta tarjetita. Y lo mismo, checa el video desde aquí. Me encanta, realmente se me hace muy útil. Ahí podemos ver cómo cambia la tarjeta. De hecho, originalmente yo recuerdo que así se ve cuando compartimos algo en Twitter. Creo que lo más indicado es esta que es la principal. Y bueno, al configurar esto, por default ya siempre que alguien comparta en cualquiera de las dos redes sociales, ya le estamos poniendo un título o la fuente y en este caso un copy. Aquí tú puedes poner el que tú quieras. Escucha en caso de que sea podcast o lee en caso de que sea el artículo total del blog. En este caso a mí me interesa pues que chequen el video. Entonces checa el video desde aquí. ¿Ok? Y una vez que tenemos esto, le damos clic en actualizar.
Y te digo, lo ideal es dejarlo siempre en verde. Ahorita estoy viendo pros y contras porque en mi caso, como no puedo poner una tabla de contenido y tampoco hay enlaces internos, quizá tendríamos que sí dejar la opción de información de la figura para que aparezca como un subtítulo, ¿ok? Vamos a hacerlo de una vez ya para corregirlo. ¿Te late? Le damos clic en actualizar. Y si nos vamos al SEO, ya nos aparece palomeado, pero aquí no aumentamos mucho. Vamos a ver acá cuánto se actualiza. Ok, acabo de descubrir que si hacemos ediciones desde Elementor, hay que hacerlas todas allá para que allá se refleje el puntaje. O de lo contrario, hay que hacer los cambios directamente desde la página en la cual estamos trabajando. Es decir, no podemos tener dos páginas abiertas porque tarda en reflejarse los cambios, ¿ok? Le dimos en actualizar y cerramos la otra página y como puedes ver ya se hizo el cambio y efectivamente ya subimos en el ranking, estábamos en 76, 75 y subimos a 82 únicamente con haber hecho este cambio. Vamos a darle en vista previa. Y al incluir la palabra tal cual en el encabezado, en este caso es un H1, H2 me parece, si te fijas ya nos aparece la palabra, nos la está tomando como buena, porque esto ya para los ojos del plugin, esto es un subtítulo, ¿ok? Entonces como lo pusimos tal cual, información de la figura Deadpool Bedtime, ya nos marca aquí en verde. Y oficialmente ya tenemos optimizada nuestra primera entrada de WordPress. Como puedes ver, es una friega bastante grande, o sea, sí hay que talacharle, pero realmente los resultados son muy buenos. Al hacer este tipo de optimización, lo que hacemos es darle más bases a Google para ponernos en los primeros lugares. Ingrid, si lleno todo esto y tengo todas las palomitas en verde, ¿es suficiente? La respuesta es no. Sí y no. Sí, en el sentido de que ya aquí estamos mejorando nuestro ranking y ya estamos en 82. No necesitas llegar a 100, como ya te lo mencionaba, no es necesario obsesionarse. Con que llegues a verde ya es más que suficiente. Pero en el cuerpo del texto, si te acuerdas, hemos manejado todo esto en limpio, es decir, todo esto está sin negritas. De hecho, esta parte aparentemente pareciera que está en negritas, pero no. Lo único que hace que cambie de color a un color más oscuro es que lo pusimos como un H2, me parece es un H2, un H1, es un subtítulo, pero no está en negritas, ¿ok? Nada en lo que está aquí, de hecho eso tampoco está en negritas, da la finta de que sí, pero no está en negritas, porque lo que vamos a hacer es resaltar las palabras clave. ¿Cómo hacemos esto? Ok, nos vamos a la parte de Elementor. Y si recuerdas, te había platicado que una de las partes más importantes del posicionamiento SEO es resaltar palabras clave. Y la única forma de hacer esto cuando se trata de contenido puro, en este caso páginas web, donde tenemos muchísimos códigos, la única forma de resaltarlo es en el texto. Entonces, en este caso, querido diario colectivo es una palabra que yo quiero recalcar o que yo quiero sobresalir. La respuesta es sí, porque es el nombre de mi sitio web, pero también así les llamo a mi comunidad, a la comunidad que estoy construyendo con mi marca personal. Entonces me conviene que esté remarcada. Entonces subrayo la palabra querido diario colectivo y lo que voy a hacer es, así como voy a hacer esto, tú también lo tienes que hacer con tus palabras clave. Es decir, que cuando alguien teclee esa palabra le salga tu contenido. ¿Ok? Entonces lo que hago es subrayar la palabra y desde aquí puedo darle en negritas. Y si te fijas acá en el editor de texto también ya se marcó, también desde acá lo puedes hacer. Aquí ya se marcó. Querido diario colectivo, dos puntos. ¿Qué otra palabra a mí me gustaría resaltar? Aquí no solamente vamos a resaltar la palabra clave, que en este caso sería Deadpool Bedtime,
sino todas las palabras con las que quieres que la gente ubique tu contenido o que cuando la gente busque esa palabra le salga en los resultados alguna de las páginas o entradas de tu sitio web. Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, unboxing es una palabra que a mí sí me gustaría resaltar, ¿ok? Si te fijas, ya van dos. Mi primer Funko Pop. Funko Pop también es una palabra que yo quiero resaltar. No solamente por el texto en sí, sino porque es parte de mi contenido. Otra palabra clave podría ser Marvel o Deadpool. En este caso vamos a marcar Deadpool. Y también vamos a destacar, obviamente, pues el modelo de este Funko, que sí es Deadpool Time. ¿Ok? Y si te fijas, con esto acabamos de optimizar este bloque de texto, en el cual tengo 1, 2, 3, 4, 5, podremos contar estas 6 palabras clave, en este caso Deadpool Web Time, Deadpool, Funko Pop, Unboxing y Querido Diario Colectivo. Entonces, de esta manera le estoy diciendo a la arañita de Google que se detenga en Querido Diario Colectivo, en Unboxing, en Funko Pop, en Deadpool, en Web Time. De hecho, podríamos también marcar Marvel, porque también es una palabra clave importante para mi página. En tu caso, si tienes un texto en el que estás explicando las propiedades del café, café es una palabra que sí te importa y debes de marcarla, o comida saludable, nutrición, entonces esas palabras las vamos a marcar aquí en negritas. Ahora, en información de la figura, no me interesa, de hecho aquí te puedes dar cuenta, no me interesa que todo esto esté remarcado en negritas. Aparentemente aquí se ve que sí, pero si te fijas, ya le atiné, sí, era un H3, es un título que está de esta manera, pero si te fijas está limpio, no está nada en negritas. ¿Qué quiero destacar? Figura. Esa sí quiero que esté en negritas. Deadpool y Bedtime podríamos también marcarlas, pero también aquí hay que ver cómo se visualiza en el sitio web. Le doy en actualizar. Y nos vamos también a la página web. Y si te fijas, aquí en la página web ya es visible las palabras clave. En este caso es Querido Diario, Unboxing, Funko Pop, Marvel, Deadpool. Y si te fijas, es tan sutil que la verdad sí me espantaba, porque si te fijas desde Elementor, aquí sí se nota como un poco más la diferencia. Pero en el sitio web ya vimos que información de la figura Deadpool Bedtime no se nota lo que está en negritas. Un poco, se ve un poco más gruesa, pero si te fijas no afecta al diseño, así que sí me gusta y lo voy a dejar así. Podríamos acá abajo también marcar alguna de estas palabras clave con negritas. Por ejemplo, Funko. Recomendable es que si tú tienes muchísimo más texto, obviamente aquí es donde vamos a ir marcando las palabras clave. Todo depende también de la propuesta de cada sitio, ¿ok? Y nuevamente vemos un caso práctico para que veas que realmente sí lo hago una por una en todas las entradas de las páginas web que yo creo. Este es otro ejemplo de Comunica y Emprende, donde pues el título de la entrada y la palabra clave es contenido evergreen. Pero si te fijas en el mismo texto, marco varias palabras clave. Aquí tenemos contenido evergreen, agenda de contenidos, cómo aumentar tu tráfico. En este caso, la palabra es o la frase es aumenta tu tráfico web. También me gusta destacar, por ejemplo, el nombre del autor. En este caso aquí es tu servidora, para que también si alguien llega a buscarme por esta palabra, también le dé este resultado. Aquí tenemos también contenido evergreen, página web. Acá está otra palabra que es contenido evergreen y contenido de tendencia. Contenido evergreen nuevamente. Y hasta abajo contenido evergreen. Y otra que destaco siempre es podcast. Esta palabra siempre la destaco, ¿ok? Nuevamente aquí abajo Ingrid Cervantes, podcast, y acá el nombre del podcast también al final siempre aparece en todas las entradas. Ingrid, ¿esto realmente sirve? La respuesta es sí a mediano y a largo plazo. Vamos a buscar la palabra, por ejemplo, Ingrid Cervantes.
Y si nos vamos, por ejemplo, nada más a las puras imágenes, puedes ver cuántas veces aparece mi contenido, ¿ok? Aquí, por ejemplo, aparece una foto que subimos a Pinterest. Aquí tenemos una imagen, acá tenemos otra imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de los tutoriales. Acá está otra de qué colectivo. Acá está otra mía. Aquí, por ejemplo, está esta. ¿Ok? Y de esta manera vamos posicionando distintos resultados. Y lo mismo, por ejemplo, si ponemos Ingrid Cervantes, contenido, es más, si ponemos contenido, Evergreen, aquí está nuestro contenido. ¿Ya viste? Esta imagen es nuestra. Y si le damos clic, ya los manda directamente a nuestra página. ¿Ok? Entonces sí nos sirve, sí es útil. Obviamente, por ejemplo, aquí estoy viendo que no estoy en los primeros resultados. Tendríamos que optimizar este contenido para mejorar el ranking de nuestra aparición. Pero de que estamos, estamos, ¿no? Esto, como puedes ver, es muy, muy entretenido esta parte del SEO, porque destacando palabras comenzamos a posicionarnos. ¿Sale? Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima.